Dios te bendiga, Dios te guarde, desde Excelencia Cristiana Televisión, aquí en el monte. Aleluya. En un momento especial donde el Espíritu Santo está permitiendo que se desaten temas sobrenaturales que son de bendición. No quiero abundar mucho porque no estoy solo. Tenemos un hombre de Dios con un testimonio sobrenatural aquí acompañándonos y vamos a dejar que él se presente a ustedes, la audiencia. Dios bendiga, ministro. Dios le bendiga, Dios le guarde. Para mí es un placer estar aquí en esta hermosa mañana, que Dios nos permite estar aquí en esta Radio Excelencia Cristiana. Gracias por la invitación. Mi nombre es Ronnie Osoria de Jesús. Estamos ahí en Boca Chica echando el pleito. Pastor Roberto Sosa, Iglesia Pentecostal Emmanuel. Y estamos a sus órdenes, ministro. Amén, poderoso. Sabes que ahora mismo nos está mirando una audiencia, personas que quizá han pasado por un proceso en que el enemigo lo ha golpeado y eres una persona que tiene un testimonio poderoso. Nos gustaría saber qué es lo que pasa, que a pesar de que a veces estamos en la iglesia o quizás sirviéndole a Dios, se levantan cosas que nos hacen retroceder o caer en alguna trampa del enemigo. Háblanos de tu vivencia propia en esa historia. Amén. Bueno, Dios le bendiga a todos. Mira, nosotros como cristianos, como creyentes, debemos de entender que existe el mundo espiritual de Dios. Amén. Estamos conscientes de eso. Pero también hay un mundo espiritual adverso, el cual nosotros no podemos obviar, que Satanás siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y a veces nosotros los cristianos nos descuidamos y pasan situaciones y cosas, porque yo creo que es un conjunto de vivencias que se dan y hacen que nosotros retrocedamos de nuevo para atrás. En esta parte no queremos darle mucha fuerza al enemigo en lo que él hace, pero sabemos sí que hay esperanza y que nosotros, a pesar de que retrocedemos o nos apartamos, Dios tiene el poder, amén. Y eso es lo que vamos a tratar en esta hora, para que la gente pueda entender que cuando Dios tiene propósito con alguien, Dios lo cumple, amén. Y nosotros venimos con un testimonio muy fuerte. Yo duré 8 años en el Evangelio y después de 8 años duré 4 apartados. Y no fueron 8 años cualquiera, porque si tú me dices, bueno, 8 años sentado en una silla, no, éramos una persona que ministerialmente hablando teníamos una trayectoria. Entonces muchas veces la gente me preguntaba, hasta los mismos impíos me preguntaban y me decían, Dios mío, ¿y qué fue lo que te pasó? Wow. Pero hay situaciones que se dan, y en mi caso personal, hermano, tuvimos muchas situaciones dentro del matrimonio. Satanás se metió de manera terrible en mi familia. Dios me sacó a mí de las calles. Yo vengo porque hay maldiciones generacionales que todavía nosotros estamos en la iglesia y esas cosas siguen en nosotros. Recuérdate que la Biblia dice que nosotros estamos en la mano del alfarero, y como nosotros estamos en la mano del alfarero, nosotros no podemos descuidarnos como creyentes, porque a veces creemos que estamos en la iglesia y que ya todo está bien y que ya estamos sellados. Sin embargo, hay puertas que se abren en nuestra vida que hacen que nosotros volvamos atrás, y esas cosas nos van enfriando. A veces hay situaciones que se dan dentro de las mismas congregaciones que nosotros tenemos que liderar con ellas, pero a veces por la falta de madurez, la falta de conocimiento, la falta de carácter, esas cosas nos arropan y nos vamos enfriando y enfriando. Y la Biblia dice que un abismo trae otro abismo. Es decir, que cuando tú te vas enfriando y te vas apartando de las cosas de Dios y te vas descuidando, entonces el enemigo va agarrando tus debilidades. Y el enemigo te va a hacer guerra con personas que están más cerca de ti, con los mismos creyentes, tus mismos familiares. En el caso mío, aparte de las guerras que tenía en la iglesia, que la podía sobrellevar, porque por lo menos las personas que nos conocen saben que hemos tenido mucha batalla por causa del mismo llamado. A veces las personas que tenemos llamados poderosos debemos de entender que Dios tiene que prepararnos bien nuestro corazón, porque a veces hay personas que se van a identificar conmigo en la audiencia. Hay personas que están descarriados en el mundo y quizás fue por una palabra que le dio un líder, quizás no tiene que ver ni siquiera con una situación personal familiar, como puede ser en mi caso, y lo puede hacer irse al mundo. Yo tuve mucha batalla en iglesias y a veces me movía de una a otra, corriéndole a no irme al mundo. Wow. Pero lamentablemente llegó un momento ya donde la guerra fue tan fuerte y tan poderosa que entró en mí un desánime, un desencanto,
me entró así una apatía. Hubo un momento que ya dije, Señor, ya yo no voy a seguir más, porque no es fácil cuando tú tienes una palabra de parte de Dios. Yo creo que lo más poderoso, mira, yo sé que la audiencia y esos amigos, esas personas que nos están viendo a través de las redes sociales, que tienen un llamado de parte de Dios, que Dios le dio grandes promesas de ir a las naciones, de ensanchar su reino, de predicar su palabra, le dio dones, le dio ministerio. Yo quiero que ellos entiendan algo. Cuando Dios te marca y te sella, el mundo de las tinieblas se pone en alerta. Cuando el mundo de las tinieblas esté en alerta, tú vas a tener una guerra sobrenatural que a veces tú no la entiendes y tú no la comprendes. Yo era una persona que no salía de los montes, vivía orando, ayunando. A mí los mismos cristianos, recuerdo yo que cuando yo empecé a lo primero, los mismos cristianos y hasta líderes me decían, Ronnie, no lo cojas tan a pecho, pero es que yo dentro de mi interior sentía la necesidad de buscar a Dios. Y ese mismo fuego que yo tenía de buscar a Dios, de ir a los montes, fue la misma estrategia. Escucha bien esto, estoy hablando de algo muy profundo. Ay, ay, ay. Que el enemigo utilizó también para destruirme, porque hay un momento de debilidad que cuando tú buscas mucho a Dios y eres una persona de unción, de poder, de administración, cuando tú entras en guerra y en batalla, entonces el enemigo comienza a administrar tu mente. Tú no tienes a Dios. ¿Dónde está tu Dios? Tú no ves, y esas cosas te van golpeando. Mira cómo te menosprecian, mira cómo no te valoran. Y hay un montón de cosas que nosotros tenemos que ir madurando para poderla manejar. Y esas son muchas de las cosas que te apartan. Mi testimonio es muy amplio, porque hay una parte de lo que me sucedió dentro de algunas congregaciones y hay una parte familiar. Y ese conjunto de cosas, de situaciones, fue lo que provocó. Desencadenó el problema. Desencadenó el problema, hermano. Y terminamos fuera del evangelio 4 años. Mi esposa 3 y pico, porque yo me descargué primero. Y ella siguió yendo, permaneció yendo. Y con lucha, pruebas y dificultades que tenía, por lo menos permanecía ahí. Pero no es fácil cuando la cabeza, amén, que esto también es un testimonio para usted, que Dios lo puso como cabeza de su hogar. Usted que Dios lo puso como cabeza de un ministerio. Porque yo creo que el hogar es el primer ministerio. Y se dieron muchas situaciones que, más que culpar a otros, yo creo que nosotros debemos de buscar dentro de nosotros mismos en qué fue que fallé. La gente habla de Adán. Cuando Eva y Adán pecan y dicen, no, pero que Adán se llevó de Eva y Eva se dejó ministrar por la serpiente. Pero ¿dónde estaba Adán? Y era una pregunta que Dios me hacía cuando yo me convertí de nuevo. Es decir, ok, entraron cosas en tu casa, en tu vida, pero ¿dónde tú estabas en ese momento? La Biblia dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Yo creo que cuando tú te mantienes, que es la parte céntrica de este asunto, cuando tú te mantienes sumergido en la presencia de Dios, buscando a Dios, las guerras son diferentes. La parte mía principal fue el descuido. Me envolví en los trabajos. Ya las situaciones en la iglesia, en mi hogar eran tan fuertes, las batallas eran tan fuertes, que yo me refugié en mi trabajo. Muy fuerte. Incluso le daba eso como excusa a los mismos líderes, a la misma iglesia. No, tengo mucho trabajo, tengo muchas cosas que hacer, y me fui desconectando, pero en realidad era una excusa, porque el enemigo estaba jugando con mi mente, y yo lo que decía era, es más, yo me voy a frenar por un tiempo, hermano, en esto no hay descanso. Usted no puede coger receso, porque el diablo no coge receso, el Señor reprende en el nombre de Jesús. Entonces yo creo que eso fue lo que desencadenó todo. El testimonio es muy fuerte, y quizá haya cosas que por respeto y por prudencia, uno también tiene que saber cómo tú das un testimonio. Claro, porque a veces hay personas que se te levantan, pero no son ellos. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Y por eso a mí no me gusta mucho dar detalles profundos de cosas, porque puede ser que tu testimonio te engrandezca a ti, pero daña a otros. Sí. Entonces nosotros somos hijos de la luz, y como hijos de luz tenemos también que cuidar aún esas personas que se dejan usar del enemigo en un momento determinado. Sí. Y dentro de las iglesias tuve una trayectoria de muchas luces,
pero también de mucha oscuridad. Ujú. A veces yo decía, si a mí me hubieran dicho que yo iba a pasar todo esto dentro de las iglesias, no me convierto. Wow. Porque el proceso fue fuerte y doloroso. Fueron muchas lágrimas, fueron muchos levantamientos. Me vi envuelto en acusaciones muy fuertes. Wow. ¿Entiendes? Personas que uno ayuda, personas que uno les sirve de bendición, fueron los canales que el enemigo usó para traer quizá ese desencanto, ese desánime. Y por eso digo que a veces no es bueno tú testificar tan a fondo, porque quizá hay personas que te ven que estaban contigo en una congregación o son tus líderes y va a decir, me está tirando para adelante. No, no queremos eso. Lo que queremos es concientizar a la gente, hermano, del daño que tú le haces al otro cuando tú no tienes el manejo que tú debes de tener. O sea, que por la palabra de alguien una persona se puede carriar por un maltrato en un lugar que tú no esperas, quizás de un hermano de la iglesia. Y no, Esta persona puede desanimarse, puede, dependiendo, porque cada cual tiene su fuerza en la fe, pero quizá hay momentos de debilidad, como usted dijo, que no somos perfectos, y que sea en ese momento el enemigo use a alguien que tú no esperas y te suelte una palabra que en vez de ser de aliento, sea para perdición, y eso produzca en ti que te aparte. ¿Te sientes identificado con este caso de que mucha gente quizá hizo algo negativo, que en un momento te hizo entender que tú no tenías parte de la iglesia? ¿Te sientes identificado con eso? mira, de cierta forma sí y no, porque yo, gracias a Dios, fui de mucha bendición. Y eso fue lo que más me llena de orgullo, ¿entiendes? Es lo que me hace sentir paz. Cuando tú eres de bendición, tú sientes paz. Yo creo que más tiene que ver con el llamado de Dios, lo que pasó conmigo. Porque cuando tú tienes un llamado de Dios, aunque el otro no quiera, tiene que hacerte parte, ¿entiendes? Ya cuando tú tienes un don, la gente hace uso de ese don. ¿Quién no quiere en su iglesia una gente que Dios lo use, que predique, que busque a Dios, que ore? Entonces, aunque hay lugares que sí, que hay gente, hermano, que son raros, que cuando tienen ministerio así no lo dejan fluir, eso es normal. Sí, lo estanca. Eso es algo que se ve, que vemos iglesias llenas a veces de personas que Dios lo estanca. Ahora, yo soy me considero una persona muy acelerada. Dios está quitando eso en mí ahora y poniendo una paciencia y una pasividad. Pero yo antes era muy acelerado. A mí no se podía decirme que no. Entonces, cuando tú ves gente como yo, la gente lo ve como rebelde. Porque en las iglesias hay un sistema. Y debemos de entender esto. La iglesia es un sistema. Y la iglesia se rige por leyes, estatutos, mandatos, que muchas veces los hombres lo ponen para poder regir la iglesia. ¿Entiendes? Pero Dios, cuando Dios llama a alguien y Dios tiene planes con alguien, Dios rompe los esquemas. Por eso vemos que Jesús nunca encajó en el sistema de los fariseos y de los religiosos de aquella época, porque venía con una esencia divina, un llamado divino. Entonces, cuando un líder o un pastor quizá no está en la visión de Dios, de identificar que ese miembro que él tiene no es un miembro normal, que tiene un llamado especial y sobrenatural, a veces no utilizan esa visión que Dios ha puesto en ese miembro, quizá por la inmadurez, algunos por el ego, otros por la vanagloria, y hay un montón de factores que influyen a que esas personas no puedan fluir. Y esto es algo muy normal, esto no es una cosa, no es un secreto a voces, porque es algo que se ve demasiado en las iglesias. Personas con llamados sobrenaturales, pero que tienen que estar sujetos a otra persona que quizá no tenga la misma condición que tú. Por eso vemos que la mayoría de personas atacan a los miembros. Cuando hay una iglesia que no fluye, atacan a los miembros. Pero yo creo que tiene que ver más con el liderazgo. Si tú tienes un liderazgo efectivo, tú vas a saber identificar todo lo que Dios puso. Todo lo que Dios puso por debajo de ti. Hay personas que tienen una capacidad terrible. Por eso Jesús nunca le importó que los discípulos hicieran cosas mayores que él. Él dijo, cosas mayores que las que yo hice, ustedes harán. Porque Jesús tenía un nivel de humildad, entendiendo que todo era en su nombre. Un pastor de una iglesia, un líder, debe de saber que tú tienes personas que son profesionales. Que aunque tú no hayas ido a una universidad, tú vas a traer personas que son profesionales, que tienen un nivel académico que tú tienes que manejar. Y que tú no lo sabes todo. Porque Dios pone, dice la Biblia, que Dios es que da los dones. Dios llama, Dios es que dota. Entonces sabemos personas que Dios lo llama del mundo y lo trae del mundo. En mi caso,
aunque yo nací en un hogar cristiano, mi papá y mi mamá se divorciaron cuando yo tenía 3 años. Wow. Toda la trayectoria de mi vida fue solo con mi mamá. Yo vengo arrastrando cosas, ¿entiendes? Me tiré a la calle, a los 15 años ya yo estaba en droga. Wow. A los 15 años ya yo estaba en la calle. Dios mío. ¿Entiendes? Ya tuve puntos, vendiendo en puntos de droga, estupefacientes, ya yo estaba en sexo con mujeres, es decir, me casé a los 17 la primera vez. Velocidad. Es decir, yo vengo de un mundo de arrastrar cosas. Ujú. Entonces, cuando Dios te llama, que Dios me llama ya prácticamente en una etapa de mi vida donde ya yo sentía el llamado, hace tiempo que sentía el llamado de Dios, pero no tenía la experiencia de nada, no tengo conocimiento de nada. Entonces, cuando Dios te llama, Dios me llama de manera personal, no fue ni siquiera en un culto, de que en una iglesia, de que no, que esa es otra parte que hay que tomar en cuenta. Cuando Dios me llamó, yo estaba en mi casa, había una campaña y el Espíritu Santo entró en la habitación donde yo estaba. Fue en enero, pero ya yo tenía el toque de Dios hace días, porque ese diciembre yo no salí aparte, no bebí, no andé, no hice nada. Y yo recuerdo que como yo me trancaba en mi casa, y cuando yo me trancaba en mi casa, con candado por fuera, ponía en la habitación mía para que los amigos míos que iban a buscarme no me encontraran. Y yo nada más oía a la gente, los días de fiesta y de bebedera, y Ronnie. Y la hermana mía y las personas que vivían en mi casa le decían, la puerta está trancada, yo no sé dónde está, y yo ahí trancado adentro, porque ya tenía como ese sentir de que, Dios mío, tengo un vacío, Wow. quiero salir de este mundo, quiero salir de esto. Y estoy testificando esto porque quiero darle una enseñanza un poquito más adelante acerca de esto que estoy testificando. Quiero que me vayan siguiendo. Cuando yo estoy ya en esa etapa de mi vida, te estoy hablando que no soy una persona que tiene conocimiento de nada, ¿entiendes? Mi madre ya había muerto, ya había fallecido, tenía unos años que había Wow. fallecido. Una pregunta. ¿Y qué edad tenías cuando falleció tu madre, ministro? Cuando falleció mi madre, yo tenía, porque la hija mía yo tengo una de 21 ahora, y la hija mía tenía como 3 años cuando ella falleció, 3 o 4 años. Estamos hablando de O sea, ya tú eras 16 años atrás. Wow. Dios Ya mío. yo era una persona mayor de edad, sí, ya Sí, tenía sí. niña, ya tenía una niña, ya venía de un primer matrimonio, ya me había divorciado de la mamá de mi hija. Wow. Amén. Entonces, después me convertí ya 2 años después que mi mamá falleció. 2 años después de que fallece tu madre. Ajá, aceptar es al que Señor. vengo a aceptar al Señor. Wow. Es decir, que duramos un proceso ahí. Pasaron Eso muchas me trajo cosas. Wow. mucha aflicción. Mi mamá y yo era, a pesar de que yo era un poquito rebelde y fuerte, pero mi mamá y yo teníamos un lazo muy profundo, ¿entiendes? Yo soy el más pequeño y el único varón de ella. Wow, muy fuerte. Entonces, eso creó en mí también mucha aflicción y creó en mí también mucha depresión. O sea, había muchas marcas. El más pequeño pasa un divorcio de padres, pasa muchas cosas, trayectoria en la calle. Entonces, en el momento quizás que empiezas a entender un poco más como hombre la vida, algunas cosas, se te va tu madre. Que era mi bastón, era todo para mí, porque mi mamá era una mujer que era muy apegada a sus hijos. Wow. Y se sacrificó mucho por sus hijos. Mi mamá entregó su vida por nosotros. Todo el que la conoció sabe que era una madre, fue un ejemplo en sí. Pero tú sabes que al venir de una familia disfuncional, aunque ella luchó mucho con nosotros, trabajaba mucho, a veces tenía 2 turnos, era enfermera. Wow. Y eso hizo que yo me criara prácticamente en la calle. Mi hermana también mayor cogió la calle. Hubo un efecto. Hubo un efecto, ¿entiendes? En nuestra familia. Y todas esas cosas fueron sobrecayendo. Ahora bien, el tema de cuando me convertí, que es la parte que quiero dar una enseñanza con esto. Cuando yo vengo a los pies del Señor, me acuerdo yo que en ese diciembre, después que pasaron todos esos días, yo tengo un mejor amigo, que era mi amigo, 14 años juntos ahí, día por día, que era mi compañero de bebida, de canes, de para aquí y para allá, que me dice un día, vamos a salir, ya era un 2 de enero de ese mismo año, vamos a salir porque tú no saliste ni el 24, ni el 25, ni el 31, yo no te vi en ninguna parte, pero dije, está bien, vamos a dar una vuelta. Me acuerdo yo que yo fui a una boutique, compré un pantalón, compré ropa, porque yo no estaba en calle ni estaba en nada.
Y vengo yo y compro mi ropa y salgo con él para una discoteca. Y cuando estoy en una discoteca, ese día Dios comienza a tratar conmigo. En la discoteca. Adentro de la discoteca. Ay, ay, ay. Oye, por eso yo le digo a la gente, hermano, mire, dejen de estar encasillando a Dios y metiendo a Dios en su teoría y en su mentalidad humana. Siento a Dios muy fuerte con esto que estoy diciendo. Porque Dios no cabe en la mente de nosotros. La Biblia dice que así como el cielo es de la tierra, así Dios es así son los pensamientos de Dios, ¿entiendes? Nosotros no podemos limitar a Dios a nuestra mente finita, porque tú piensas de una forma, pero Dios no cabe en tu mente ni en tu cabeza. Entonces, dentro de la discoteca Dios comienza a tratar conmigo, pero te está hablando yo te estoy hablando de una persona que no tiene un seguimiento, que no hay una gente encima de mí diciéndome, conviértete, busca de Dios, instruyéndome. Te está hablando una persona que lo que tiene es un vacío existencial adentro. Toda persona tiene un vacío en su corazón. Muy fuerte. Por eso es que la gente, hermano, mire, el impío y el que no es cristiano tiene un vacío y tiene que llenarlo de una forma. Por eso la gente acude a las drogas, al alcohol. Por eso es que nosotros tenemos que predicar este evangelio y estar lleno de la unción de Dios para hablarle a esa gente que no conocen de Dios. Que usted dice, hay gente que dice que las almas tan duras. Yo no creo en eso. Yo creo que nosotros, la iglesia, es que estamos blanditos. No hemos sumergido a un sistema monótono y rutinario, sin esencia, y queremos justificar. Puede haber problema aquí. Queremos justificar nuestra falta de compromiso con Dios. Amén. Y creer que el diablo tiene más poder que Dios. La Biblia dice que la puerta del infierno no prevalecerá en contra de la iglesia de Jesucristo. Cuando Dios tiene planes y propósitos con su reino, no hay diablo, no hay demonio, no hay atadura, no hay guerra y no hay batalla. Yo soy un ejemplo vivo, amén, de que cuando Dios tiene planes y Dios quiere, no hay quien lo detenga. Y por eso yo no quiero ensuciar a nadie con este testimonio y estoy cohibiéndome de hablar cosas que me pasaron, porque lo que quiero es traer lo que Dios hizo en mi vida y no lo que el diablo hizo. Exacto. Porque la gloria es de Dios. Amén. Entonces, cuando yo me convertí, que yo salí ese día con él, ya Dios estaba tratando conmigo, yo andaba con él y su esposa, ellos no entendían lo que estaba pasando conmigo. Ese día compramos 1 gramo de droga temprano y yo no podía ni siquiera usarla, es decir, wow. Yo era una gente que cuando yo bebía, lo primero que me daba era... ¿Real? Yo era adicto a la cocaína. Wow. Y lo primero que me daba era con eso y cigarrillo. Esas eran mis 3 cosas. Yo compraba bebida, droga y cigarrillo. Y me pasaba la noche entera bebiendo, fumando y drogándome. Esa era la forma de yo llenar el vacío que yo tenía. Entonces, ese día... Hasta la cerveza, hermano, la tenía en la mano y no podía ni siquiera beber. O sea, como que desde temprano ya Dios empezó a hacer un trato. Yo estaba tratando conmigo. Wow. Cuando ellos vieron eso en mí, que yo no estaba en nada, yo era una gente sabrosón. También que me gustaba bailar, me gustaba mucho menearme, moverme, pero ellos verme tan tranquilo, asociaron eso con la pérdida de mi madre. Oh, pensaron que era un asunto emocional. Sí, porque ellos sabían que cada vez que yo me acordaba de mi mamá, entraba en depresión. Dios ahora es que ha ido quebrantando eso en mí. Wow. ¿Entiendes? Pero yo desde que me llegaba mi mamá a la mente, entraba en depresión. Y eso me afligía más. Y cuando ya yo voy a su casa, que salimos de la discoteca porque ya no podemos estar ahí porque yo estoy con una melancolía. Yo lo que le estoy dañando la fiesta. Cuando salimos para su casa, me dice, vamos para la casa, que estamos en la casa. Empiezo a llorar. Dios comienza a quebrantarme en una silla. Cuando estoy ahí, ellos también se les quita el deseo de beber. Incluso teníamos una cerveza de tapar. Le pusieron la tapa y la metieron en la nevera y me dicen, vámonos a acostar porque es que Ronnie está raro, Ronnie está medio malo. Eso es por su mamá que él está así. Pero yo sabía que no. Esa vez no era por mi madre. Era algo sobrenatural. Pero yo tampoco sabía y entendía lo que era. Pasaron unos días de eso. Y seguía Dios tratando conmigo. Yo trabajaba con un muchacho cristiano, yo trabajo herrería, y en ese tiempo tenía el jefe mío era cristiano, es cristiano también, un pastor, ahora es pastor de la profecía, Arsenio Pérez, y estoy con él, y ya en el transcurso ya estoy más tranquilo, y él, tú sabes, también al ser cristiano, un ambiente cristiano, tengo un amigo que se llama Dani, que es pastor también, que tiene un colmado, que era la persona que siempre me hablaba de Dios y siempre tocábamos temas y éramos muy amigos, pero nunca me empujó como conviértete, arrepiéntete.
conviértete, arrepiéntete. Es decir, que nunca tuvo como esa cosa de forzarme, es lo que quiero dejar dicho. Atacarte, yo de entiendo, que atacarme, sí. porque tú sabes que hay cristianos que desde que te ven un impío tienen una conversación, empiezan, no, él siempre me... No, él te deja tranquilo. Siempre me trató como un amigo. Okay. Hablábamos normal y siempre nos tratábamos. Y eso, aunque yo era impío, eso me hacía acercarme a él. Wow. Porque no veía en él como ese sofoque, como ese ataque, sino que me trataba como una persona normal. Incluso, él tenía un colmado y aún teniendo yo la fama que yo tenía, de que yo usaba droga, no, en mi barrio no era que yo me calentaba tanto, porque yo llegué a hacer mi lío también. Sí, sí. ¿Entiendes? Yo tengo tiros en mi cuerpo, es decir, también tuve un mundo de cosas, pero en mi barrio siempre yo fui decente. Los viejos del barrio metían la mano en candela por mí, porque a pesar de que yo estaba en mi mundo, también arrastraba la formación de mi madre, de respeto, sí. Me manejaba en los dos mundos. Okay. Con los tigres yo era tigre, exacto, con los pero en los sanos era sano. Yo era el tipo que tú veías en un punto de droga, sí. Y amigo de todos los tigres del punto de droga, pero fácilmente tú me veías tentado con un viejito en el barrio. Compartiendo con lo de batón, jugando dominó con los viejitos. Y tenía un equilibrio, ¿entienden? Sí. En esa parte. Muy fuerte eso. Que también me hacía entender, cuando yo estaba en el mundo, que yo no era de ahí. Si había algo en mí que me decía, tú como que no perteneces a este sistema. Pero ¿y entonces en qué momento? Porque veo que Dios trata contigo. Hay droga, están los amigos, pero tú entras como en un asunto, como de una necesidad, que no es de droga, no es de bebida, no es de mujeres. Y tú como que estás identificando porque no quieres consumir, no quieres estar... ¿En qué momento hasta la mujer que tenía en esos días la boté, la dejé. Me quedé solo completamente. Dios mío. Es decir, Dios me aparta de todo antes de yo convertirme. Oye, ¿cómo es el asunto? Pero ¿cómo es el contacto? Yo quiero saber, te voy a hacer una pregunta que yo sé que la audiencia está interesada en saber. ¿Cómo es que tú te conviertes? ¿Cómo es que tú puedes? ¿Cómo es que te zafas de la garra del enemigo? Mira, ¿cómo fue ese momento? Mira, lo primero es que ya después que pasan los días, en ese mismo mes que te estoy contando, entonces hay una campaña en la iglesia, yo vivo cerca de una iglesia, de la iglesia de la profecía en Los Tanquecitos, okay. Y hay una campaña y hay un predicador que está predicando. Ese día yo estoy con mi niña, mi niña estaba pequeña esa vez, y yo estoy con mi niña en mi casa materna. Ya estamos ahí, yo vivo con ella ahí en mi casa, y la tengo ahí unos días. Y los niños, también tengo unos sobrinos allá en mi casa, vivimos en una casa familiar, estaba mi hermana también. Cogen para la campaña y yo me quedo, salgo del trabajo, estoy todo greñudo, pelú, sin afeitar, porque yo me pasé diciembre entero sin salir. Wow. Es decir, no tengo esa preocupación de nada porque no estoy en calle. Wow. Un hombre como yo, que yo era súper vanidoso. Y era una gente atado a la vanidad, ¿entiendes? Tenía espíritu de metresa también, que la gente piensa que espíritu de metresa nada más son mujeres. Yo tenía espíritu de metresa, hermano, que feo y prieto, ¿entiendes? Mujeres bonitas, mujeres que viajan, mujeres esto. La primera esposa que yo tuve era de ojos verdes, alta. Una mujer, ya tú sabes, pero eran espíritus que hacían... Te ponen bonito. No, y que también los espíritus que portan también, esas mujeres, se conectan con el espíritu que tú portas y es más algo espiritual que carnal, aunque la gente lo vea carnal. Está muy fuerte esto. Entonces, tenía espíritu, tenía demonios, tenía un montón de ataduras. Estamos bregando ya con demonios de metresas, demonios de droga, de hormonas de vicio, todo tipo de demonios. Muy fuerte. ¿Qué pasa? Que cuando yo estoy ahí, en la habitación, me quedo en la habitación, los sobrinos míos entran y me dicen que ellos van para la campaña, que si yo no voy para la campaña. Yo lo que hago es que me burlo y digo, ¿a qué van ustedes para allá? Que si yo qué, para la iglesia. No, hombre, yo no voy para ahí. Y me quedo en mi casa porque yo tampoco, ¿entiendes? Sí. Entiendo nada de las cosas de Dios, del sacudir y del movimiento y de las cosas. Pero esa gente que critican el pataleo y la cosa, escuchen esto. Cuando yo estoy ahí en mi casa, en mi habitación, yo estoy oyendo la música como que está dentro de mi casa, de la administración. O sea, la campaña está por ahí lejos. La campaña está lejos, pero yo estoy oyendo la campaña como que está adentro de mi casa. Como que ahí. Varón, esa bulla, para los que no saben el poder de la adoración, yo recuerdo como ahora, que nunca se me ha olvidado, que incluso he ministrado varias veces con esa canción, el predicador puso la canción de Gleida Belial, Dios hará cosas grandes, una y otra vez. Dios mío. La puso a repetirse. Y esa canción me estaba
me estaba ya, en cierto modo, hasta molestando. Dios mío. Y yo me quedaba así como contra, ¿y por qué esta canción yo la estoy oyendo como tan profundo adentro? Presente. Cuando yo tenía un equipo de música, que cuando yo lo prendí en mi casa, la iglesia tenía que mandarme a mí a decir que ellos estaban orando que lo apague. Que yo le hacía la guerra a la iglesia con un equipo que yo tenía. Y el equipo de ellos, yo lo sentía dentro de mi habitación, como que estaba ahí. Cuando yo estoy ahí, siento que se me están aguando los ojos, siento un quebrantamiento, siento como tantas cosas en ese momento, y yo me estoy sintiendo raro, pero me estoy sintiendo como hace días atrás me estoy sintiendo, como cuando te conté en la discoteca. Estoy sintiendo esa misma cosa. Y estoy llorando, y digo, esto no es mi mamá, no es aflicción, ¿qué será lo que me está pasando? Varón, cuando entran los sobrinos míos corriendo, y empiezan y me tocan la puerta, y yo vengo y abro y digo, ¿qué pasó? Que la hija tuya, Ronelli se llama, cayó en la iglesia, y que la tumbaron. Digo yo, ¿cómo así? Cayó con el patatú que le da a lo evangélico. Digo yo, ignorantemente. Sí. Cuando vienen ellos y me dicen, sí, que cayó en la iglesia. Además allá viene la hija mía, que le cayó atrás a ellos. Cuando ella viene y entra, le digo yo, de que caíste con el patatú que le da a lo evangélico. Ella viene y me abraza. Wow. Cuando ella viene y me abraza, tenía 7 años. Cuando ella viene y me abraza, yo sentí ese quebrantamiento. Porque ella vino bajo un poder. Vino bajo la unción. Santo, Espíritu Santo. Y cuando ella me abraza, yo vengo y comienzo a llorar. Y cuando yo comienzo a llorar, digo, wow, Dios mío, ¿qué será esto? Para que ellos no me vean llorando, los sobrinos míos, les digo, está bien, váyanse. Ellos vienen y se van, pero yo estoy sosteniendo la lágrima. Sí. Porque estoy que no quiero que ellos me vean llorando. Porque no sé lo que me está pasando. Cuando vengo yo que los saco de la habitación, que ellos se van, la hija mía se devuelve desde allá atrás y me dice, papi, te espero allí en la campaña. Te marcó con una palabra. Oye, cuando yo vengo y le digo, santo Dios, cuando yo vengo que le digo, está bien mi niña, yo voy, que cierro la puerta, le digo, Señor, si eres tú que me estás llamando, estamos hablando, son las 9 y pico de la noche, yo no me he bañado, yo estoy todo sucio del taller de herrería, y balbú y pelú. Y le digo yo, Señor, pero yo también soy barbero. Desde niño aprendí a recortar y eso. Le digo, Señor, si eres tú que me estás llamando, oye, ese predicador va a tener que esperarme que yo vaya. Wow. Oye, y cuando yo vengo y declaro esa palabra, me dicen a mí que el predicador declaró allá en la iglesia, hay gente que Dios está tratando con ellos en su casa y ellos van a venir. El que se quiera ir, que se vaya, porque hay gente que Dios lo va a traer de su casa para acá. Cuando yo vengo, me meto en el baño, cuando yo declaré esa palabra, yo sentí que algo se desprendió de mí. Los demonios salieron a correr. Te estoy hablando de cosas que yo la vine entendiendo después que fui cristiano. Dios mío. Y yo veía ese humo que salió de mí en la habitación, como que salió volando. Dios mío. Como un humo que salió así de dentro de mí. Y cuando yo entro al baño, ya yo me sentía bien, relax. ¿Entiendes? Ya yo no estaba afligido, ya yo no estaba llorando. Y yo me meto al baño, y cuando me meto al baño con ese gozo y con esa rapidez, tú sabes, como cuando tú te vas a casar. Y me bañé huyendo, y cuando me metí en el baño, me hice un cerquillito. Oye, Dios. Yo mismo agarré una gilet, oye la paciencia que yo tengo. Y yo, Señor, si tú me estás llamando, Él va a tener que esperarme, Él no se puede ir de ahí. Wow. Y yo me estoy haciendo mi cerquillo tranquilo. No tenía mucha ropa porque tú sabes que uno en el mundo no tiene ni que ropa seria. Cogí una camisita, yo creo que era la única que tenía. Wow. Una azulita de rayas, nunca se me olvida. ¿Te acuerdas? Sí. Y yo agarré mi camisita y me pongo mi camisita. Dije, yo voy para la iglesia bonita, hermano. Yo no sé cómo es que hay gente que se convierten y quieren seguir lo mismo. Cuando Dios te toca, hermano, Dios te santifica en alma, cuerpo y espíritu. Amén. Yo no predico ropa, ni manga larga, ni moño duro, ni nada de eso. Pero entiendo, hermano, que hay una santidad de Dios. Porque lo primero que Dios me hizo fue que mató esa ropa vieja que yo tenía. Wow. Ahora yo me pongo unos tenis, pero esa vez Dios me hizo que yo lo queme todo y lo regale. Estaba porque yo estaba atado a eso. Amén. Yo era vanidoso en extremo. Entonces Dios lo quitó, ¿entiendes? Aunque ahora yo lo uso y no me siento reprendido, pero en ese tiempo no podía. Porque Dios sabía que si me lo volvía a poner, me iba a sentir atraído a volver para el mundo. Hermano, cuando yo me cambiaba de ropa, yo me transformaba.
Yo duraba horas en el espejo dándome looking. Yo tenía un espíritu tan fuerte que yo me vivía limpiando las uñas, pintando mis uñas, sacándome mis cejas, y vivía, ya tú sabes, y buscando cualquier fallito, y yo mismo con una gilet, haciéndome todo, ya tú sabes, era algo terrible. Entonces, hermano, para no alargar el testimonio, cuando voy a la iglesia, que voy saliendo, le digo, Señor, porque también tú sabes que muchas veces intenté convertirme, pero siempre venía un amigo, pasaba algo, llegué ahí en varias ocasiones a la iglesia y siempre venía una distracción, que por eso también, hermano, cuando usted invita gente a la iglesia, déle en seguimiento. Dele en seguimiento. Sí, porque mire, a mí me pasó algo y yo le dije al Señor, Señor, yo conozco la mueca del diablo y yo tengo muchos amigos corruptos, que cuando yo salga por esa puerta no me tope yo con ninguno de ellos. El que trabajaba conmigo, que le había cogido la hora también para irse para la iglesia, nos chocamos saliendo de mi casa y él viniendo para la campaña. Wow. Cuando yo voy saliendo, lo menos que él piense es que yo voy para la actividad. Wow. Me dice él, vámonos para la campaña. Le digo yo, para allá que yo voy. Wow. Y me echa el brazo y llegamos de brazo allá a la iglesia. Dios mío. Y cuando llegamos allá a la iglesia, varón, vengo yo oigo siempre que los cristianos oía y veía en la actividad que a la gente lo llamaban. Le decían, tú, ven, conviértete. Cuando yo llego a la iglesia y me paro allá atrás en lo último y le digo, Señor, heme aquí, ya yo estoy aquí y vine. Es decir, ya yo vine. Wow. O sea, te estaba presentando al Señor. Me estaba presentando al Señor. Dios mío. Y yo lo que quería era que el predicador me mirara y me jalara para yo convertirme. Varón, cuando yo veo que el hombre llama gente y tumba gente y uno endemoniado, y el hombre turando gente, y yo allá atrás, ahí, tocado por Dios, y listo y servido. Cuando vengo y le digo al muchacho que anda conmigo, yo no me voy a quedar aquí atrás, yo me voy para allá adelante. Me voy para allá adelante y me le paro al frente al predicador, en el grupo de gente, y el predicador ni me mira. Claro, cuando estoy ahí, bajo mi cabeza, digo, Señor, Padre, Dios mío, ya yo vine y tú no me has dicho nada ni me vas a decir nada. Me voy a tener yo que ir de nuevo sin convertirme. Oye, yo. Ay, Dios mío. Y se me salieron 2 lágrimas, varón, ahí. Se me empecé a llorar. Wow. Cuando estoy ahí llorando y loco que el hombre me llame, me mire, me diga algo. Esperando. El pastor de la iglesia me abraza por detrás. Y me dice, ¿tú quieres aceptar al Señor? Oye, yo me fui en lágrimas, me caí, ya tú sabes, esa fue que yo vine. Dios mío. La gloria es de Dios. Después de ese tiempo, hermano, a la semana Dios comenzó a darme profecía. ¿A la semana? O sea... A la semana de cristiano, estamos en una escuelita bíblica. Dios me marcó de una vez con la líder de la escuelita bíblica, que empezó a decirme, tú tienes un llamado de Dios evangelístico, y me dio el mensaje de un culto de nuevos creyentes que hacían los jueves, y me dio el mensaje a la semana. Tú tienes un llamado de Dios, y empezó como cosa, y yo por dentro de mí, esta gente lo que están es más loco que una cabra. Alabanza que vive. Que yo tengo un llamado evangelístico, y yo digo, esta gente lo que están es loco, ¿qué es lo que esta gente me están diciendo? Sin embargo, me puse a estudiar la Biblia, y el primer mensaje que di fue acerca del amor. Wow, terrible. Peligroso. Dios mío. Busqué un tema ahí y le pregunté al muchacho que trabajaba conmigo, ¿qué predico? ¿De qué hablo? Me dijo, deja que el Espíritu Santo te ministre, me dijo. Y coge un tema, estúdialo bien, y empezó a darme instrucciones. Y yo, bueno, cogí mi tema, me habló del ayuno, es decir, cosas que yo no sabía, ¿entiendes? Estamos hablando, yo estoy metido en un mundo totalmente desconocido para mí. Me habló del ayuno, me habló de las cosas, de cómo se hacen las cosas. De ahí para adelante, ya la historia fue otra. A la semana, Dios me da una revelación profunda, una profecía acerca de lo que iba a pasar con la iglesia. Hubo una división y Dios me insta a la 1 de la mañana y me levanta. Y yo, mi hermana ya era cristiana, la más vieja. Y yo le llamo a mi hermana y le digo, yo necesito ir a la iglesia porque sentí cuando el Espíritu Santo me tumbó de la cama. Yo dormí una mitad de cama. Y yo así acostado, sentí cuando me empujó, como una gente cuando te tumba. Y cuando yo me caigo de la cama, yo, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Siento como que alguien me empuja. Vuelvo y me cuesto de nuevo. Y siento como eso que me dice, esa voz que me dice, ve a orar a la iglesia. Cuando yo cojo para la iglesia orar, Dios me da una profecía acerca de lo que iba a pasar.
Pero Dios, en medio de esa palabra que me dio ese día en la iglesia, voy a cortar un poquito el testimonio por cuestión de tiempo, acerca de esa palabra que Dios me da en ese día, me dijo también, va a pasar esto, me habló al pie de la letra lo que iba a acontecer. Por eso, hermano, yo creo que cuando Dios habla, Dios te da detalles. Eso de que yo creo, que yo no tengo, yo no siento. Hay una seguridad. Yo no siento, de que no, yo siento. De que yo siento, varón, que usted la o no. Si te va a pasar o si va a pasar, yo te profetizo con la seguridad y con la certeza de lo que Dios me está revelando. O no te digo. Si es un sentir mío, te digo, bueno, un sentir mío, personal. No es que vamos a orar por esto, o yo percibo. Pero si es algo que viene de Dios, ya yo estoy seguro, pero te estoy hablando que yo no tengo conocimiento de lo que es un ministerio ni profético, ni evangelístico, ni nada de eso. Espiritual. Soy un recién nacido. Cuando Dios me da esta revelación, con tantos detalles, yo vengo y le digo a mi hermana, que no sé nada de lo que está pasando porque soy nuevo, no sé internamente lo que está pasando. Wow. Va a pasar esto y esto y esto. Yo estoy dando cosas que mucha gente van a saber porque fue cosas que pasaron en ese tiempo y ya pasaron. Amén. Entonces, cuando Dios me da la palabra y yo le digo a mi hermana, mira, Dios me mostró esto y esto y esto, y Dios me mostró que la iglesia se va a dividir y que el pastor se va a llevar un remanente y todo esto, pero Dios me dijo a mí que Dios me saca de ahí porque Dios me va a llevar a un lugar donde va a desarrollar lo que yo tengo. Dios Óyeme. Mío. Y yo me quedé con eso y la hermana mía, muchacho, cállate. Cállate, muchacho, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Porque yo sí, pero nuevo. ¿Entiendes? Yo estoy nuevo y no diga esto a nadie. La que hoy es mi esposa, que era simplemente una miembro de ella, porque mi hermana era líder también de los nuevos, también. También ella iba a mi casa, también sabe de ese testimonio, de esa profecía, todavía no éramos nada. Y en medio de eso, entonces ahí Dios me saca de allá, de la iglesia, me lleva a otro lugar. Cuando me lleva a otro lugar, el Espíritu Santo me agarró. En esa iglesia Dios me bautizó con Espíritu Santo y fuego, orando. Una vez tuve una revelación con un brujo que se manifestó allá en la iglesia y yo lo pude ver. Habían unos jóvenes que fueron a visitar a alguien y esa persona brega con hechicería y esa persona le hizo una oferta y ellos no la recibieron porque son muchachos de Dios. Yo no sé lo que estaba pasando esa vez, te estoy contando el testimonio por arribita porque no sé realmente lo que pasó allá. Lo que yo sí sé, que en la noche yo vi al hombre sin yo conocerlo. Wow. ¿Entiendes? Y cuando yo le di la revelación y le dije, yo lo vi, Dios me lo mostró incluso con la misma ropa que él tenía cuando ellos fueron donde él. Ahí pudieron identificar que fue de eso. Entonces, después de ahí, para ya venir al tema del descarriamiento, tuvimos mucho predicación. Dios me levantó con un ministerio poderoso. La gloria es de Dios. Dios comenzó a usarme de manera sobrenatural. Duraba largas horas de ayuno, de oración. Mi vida fue una vida de búsqueda. Amén. Wow, o sea, tú estabas, porque viendo el marco de que siendo nuevo creyente, Dios te empezó a revelar y a usar. Ya me imagino que cuando tenías el tiempo, no la experiencia, sino la conexión con tu Dios, porque la experiencia, aquí los años no es eso lo que vale, es la comunión con Dios. Amén, eso es así. Pero ya la experiencia de la conexión, de la intimidad con Dios, te llevó a grandes niveles, seguro, de revelación, de profecía. En este momento de tu vida, ¿cómo que el enemigo te golpea? Quizá a veces uno no puede contar lo que aconteció directamente por guardar personas, pero ¿cómo tú sientes que el enemigo operó para poder lograr lo que era un descarriamiento en una persona que ya tenía un nivel de revelación como el que tú portabas? Mira, volviendo al tema del principio, amén, porque nosotros empezamos por el tema del descarriamiento desde antes del testimonio de la conversión. Quise dar el testimonio de la conversión para que usted pueda entender que no era cualquier persona. No. ¿Entiende? Dios viene tratando conmigo, porque eso es lo que muchas veces nosotros ignoramos. A veces no es vanagloria, a veces usted tiene que entender quién es usted en Dios. Y cuando tú no sabes reconocer tú mismo quién tú eres en Dios, y tú mismo te das a respetar. Por eso Pablo, cuando hablaba, Pablo decía, mira, yo soy humilde, pero yo sé quién yo soy. Yo soy una persona que he pasado naufragio, he pasado proceso, he pasado cárcel, hambre por este evangelio. Es decir, yo tengo una credencial del cielo que me acredita a mí por lo que yo he padecido y lo que yo he pasado como lo que yo soy.
Entonces, muchas veces cuando la gente ve que tú defiendes lo que tú eres, la gente cree que es vanagloria, que es orgullo. No, usted tiene que defender lo que usted es, porque esto costó un precio de sangre. Yo soy lavado con la sangre de Cristo. Entonces, el menosprecio no es de Dios. El menosprecio no es de Dios, ni en ti, ni en que otros lo hagan contigo. Yo vengo arrastrando una guerra en mi matrimonio. Cuando yo me metí con mi esposa, hubo revelación, hubo palabras. Ella pasó por un momento difícil, una persona que realmente tenía una vida muy dura, el enemigo la atacaba fuertemente, las maestresas, tuve mucha guerra con las maestresas. Yo recuerdo que en una ocasión, cuando nosotros empezamos de nuevo, se le manifestó un demonio y me dijo a mí en mi cara, tú no sabes quién yo soy, yo te voy a destruir a ti, yo destruyo todos los hombres de Dios. Wow. A través de ella. Dios mío. Un demonio, porque el diablo no quería esa unión. Dios mío. ¿Entiendes? Y los demonios se manifestaban y yo vivía peleando. Una de las cosas que me hizo más buscar de Dios fue la situación en mi matrimonio. Nosotros nos metimos sin casarnos. Venimos ella de un matrimonio, yo de otro matrimonio, y nos metimos en fornicación. Wow. Todavía nosotros en fornicación no nos detuvimos de lo de Dios. Es decir, no fue de que nosotros nos metimos y nos descarriamos. Nosotros nos metimos en fornicación y seguimos yendo a la iglesia, seguimos metidos en Dios, orando, buscando a Dios, ayunando y haciendo cosas en Dios. Wow. Yo seguía usándome de manera sobrenatural, pero no nos habíamos casado. Wow. ¿Entiendes? Quizá para muchos religiosos dirían, ¿y cómo es esto, varón? ¿Por qué lo que te estoy diciendo? Dios no cabe en la mente suya. Esto es tan fuerte y tan así, hermano, es tan así, que Dios me usaba de manera tan sobrenatural que los religiosos no entendían. Dios mío. ¿Entiendes? Y no entendían el asunto. ¿Y cómo es que ustedes en esa condición? Y yo recuerdo que después entramos en una atmósfera tan terrible que cada vez que yo salía por ahí a predicar, Dios me usaba terrible, grandemente. Después cerramos esa puerta, nos casamos y todo eso. Y Dios comenzó a abrirme puertas de una vez. Y cada vez que yo llegaba, mi hermano, encontraba una batalla en mi casa. Ay. El enemigo se me levantaba. Por eso quería que mi esposa también tuviera, no pudo venir. Pero tenemos un testimonio juntos. Poderoso. Porque a pesar de que el enemigo hizo una guerra entre nosotros, al extremo, hermano, que en este descarriamiento estuvimos a punto del divorcio. Mi familia se destruyó completamente. Wow. Hermano, yo llegué a darle golpes, el enemigo me usó, wow, volví a caer en las drogas, volví a caer en la depresión. Estuve a punto 2 veces de quitarme la vida, estuve a punto de quitarle la vida a ella, hubo infidelidades, hubo un sinnúmero de cosas, hermano, feas. La película de Rambo. Hubo cosas feas. Demasiado fuerte. Mira, wow. Cuando el proceso de descarriamiento empezó, porque ya yo estaba cansado de las guerras en las iglesias, wow. Porque por causa del mismo llamado, siempre tenía levantamientos. Y siempre tenía guerra por causa del mismo llamado. No, que siempre Dios me usaba de una manera tan poderosa, varón, que yo me le paraba a ministro y le decía, mire, esto está mal, esto no es así, esto no es así. Ay. Y yo tuve mucho enfrentamiento hasta con pastores, que yo tuve que sentarlo y decirle, mire, esa doctrina no es así, esto no es de Dios, eso no es de Dios. Y personas, hermano, que en un momento determinado también nos hicieron una guerra, nos sentaron, nos levantaron falsos testimonios. Yo me vi también en un sitio donde me acusaron hasta de robo. Ay, Dios mío. Hubo una persona que hasta en una reunión tuvo que manifestarse el demonio y decir que era mentira en plena reunión después que me había levantado. Te estoy contando cosas por encimita para que vayas entendiendo por dónde que ve el asunto. ¿Qué pasa? Que en medio de todas esas batallas ya yo estaba cansado. La parte humana ya. La parte humana. No resistía, otra cosita ya. Ya yo no resistía más. Yo dije, Señor, ya yo no aguanto una más. Guerra en la iglesia, guerra en la calle, guerra en el matrimonio, guerra en la casa, guerra con todo el mundo. Yo tenía una guerra infernal. Wow. Pero también yo quemé muchos altares. Es otro punto también. A mí en una vez yo estaba en una iglesia, la gloria de Dios, donde nosotros comenzamos a hacer un evento y le dimos carácter a ese lugar. Y comenzamos a hacer unas actividades y en esas actividades nosotros quemamos muchos altares y yo mismo también en prédicas, Dios me daba mucha victoria, yo tenía videos y cosas y evidencia de lugares donde Dios me llevaba y daba profecía. Recuerdo que una vez salí de 5 días de ayuno
y me llamó una pastora y me dijo, mira, aquí hay una profecía que tú diste hace unos meses atrás, de que Dios le iba a entregar un altar a la iglesia. La bruja se murió y el esposo no entregó el altar, ven para que le prendamos candela. Wow. Entonces, todas esas guerras, toda esa búsqueda, todo esos montes, todo ese ayuno, toda esa guerra espiritual que yo hacía, eso se me revolteó y se me vino en contra. Es lo que yo entiendo. Wow. ¿Entiendes? Porque ya el enemigo sabe que tú eres una amenaza en el mundo espiritual. Ese era el tema, que no eras tranquilo. Que no era una persona, yo nunca fui tranquilo. Wow. Siempre fui introvertido. Y Marrón, yo salía del oculto a orar para la casa de la gente. El Espíritu Santo me ministraba. Fulano no vino, coge para su casa. Y cuando yo llegaba encontraba una batalla. Wow. Que fulano, el esposo, le discutió con el esposo y Dios me metía a orar y sacábamos los pichones y la gente, es decir, yo a veces salía de la iglesia y iba orando todo el camino y la gente cayendo por tierra. Te estoy hablando que yo tenía yo soy antisistema, yo me considero antisistema. Yo ahora es que me he ido moldeando el sistema. Es decir, esa rutina de que voy, do coro, canto, la ofrenda, este sistema, yo soy enemigo de eso. Yo creo en un Dios revolucionario, yo creo en un Dios que hace cosas nuevas todos los días. Yo creo en un Dios que cuando tú no te funciona algo, Dios te dé estrategia nueva y nueva herramienta para que usted cambie la forma y la estrategia. Esa rutina de todos los días, las mismas cosas, yo no creo en eso. Las almas nos están La única rutina que usted debe tener como cristiano es orar y ayunar siempre. Pero después, hermano, si usted ve que a usted no le funciona algo, cambie la forma. Si usted está todos los días en la iglesia y no le funciona, salga un día los equipos para afuera, déjame ver si me sale diferente y ponerlo de afuera, haga algo. Hubo un pastor que tenía como 30 años dando una campaña en una esquina y no se convirtió en un alma. Y él un día agarró y cambió algo del programa y se convirtieron muchas personas. Y es un testimonio que nos enseña que el Señor opera con la renovación, con lo nuevo también. Dios opera con la renovación y que Dios lo que le gusta es al hombre, Dios lo que quiere es tomarse la gloria. Dios no quiere el programa tuyo, Dios quiere el programa de Dios. Por eso es que Dios no quiere que tú te tomes la gloria de hacer lo mismo siempre. Mira, en este fuego que estamos, en esta dinámica, siento que hay gente que está siendo edificada. De parte de Dios siento que hay gente que van a ser restaurados, que no querían volver a la iglesia. Pero por lo que están escuchando, se van a activar. Siento que esto va a traer salvación. Oye, ¿cómo Dios, en medio de ese descarriamiento y todo eso, porque no hemos ido lejos en este testimonio. Amén. Dice que podemos hasta hacer segunda parte porque esto está fuerte de tu vida y eso. ¿Cómo Dios viene y te rescata en medio del descarramiento, que tú, drogas, mujeres, muchísimas cosas, casi a punto de un divorcio? ¿Qué día, qué pasó que tú te acuerdes, que tú digas, Dios me levantó ese día y me sacó de esos 4 años fuera del evangelio? Aquí es que está fuerte la cosa. Ahora es que piensa las cosas fuertes. Varón, mira, yo... en medio, esto está fuerte, esto que voy a decir. Sí. Y las personas que me conocen y lo que voy a mencionar en este testimonio, que sí lo voy a mencionar ahora, también son personas clave que fueron de suma importancia para esto. Pasaron varias cosas, qué profundo. Yo creo que esto va a tener que ser la segunda parte por el tiempo. Sí, sí. Porque ya de aquí para adelante, yo creo que lo más importante de mi testimonio viene de aquí en adelante. Wow. Después que pasa todo eso, hermano, te estoy hablando que ya yo tengo un hogar destruido. El hombre de Dios, ¿entiendes? El hombre que Dios usó, el hombre que tiene llamado y propósito, ahora está en drogas, vicio, está en un hogar destruido. Mi esposa por un lado, yo por otro, mis hijos desencantados, que con tantas situaciones y discusiones y pleitos, ya querían hasta irse de la casa, los más grandes. Yo tengo 2 que son de otro padre, los 2 de ella mayor, ya querían irse, eso era una querella, teníamos la familia en un sobresalto, pero pasaron varias cosas importantes que quiero resaltar en este momento. Una de las cosas que pasó es que el pastor que yo tengo hoy, el pastor que me pastorea hoy, cuando yo era cristiano, me llevó 2 veces a predicar a su iglesia y ese pastor vio el potencial y Dios lo ministró. Esa persona siempre nos dio un seguimiento y siempre iba y nos visitaba y nos daba una palabra. Él cambió de iglesia, vino una situación y cambió la iglesia para cerca de mi casa. La iglesia está a unos metros de mi casa. Y cuando él puso la iglesia allá, él fue de mí y me dijo, varón, yo puse esa iglesia aquí por usted. Wow. Pero yo estoy descarriado, en vicio, en droga otra vez. Wow. Que no quiero saber de la iglesia, ni quería saber de volver. Yo estaba resentido, hermano. Wow. Porque el corazón mío se marcó con la iglesia. Se marcó con mi esposo y se marcó con la iglesia, con tantas cosas.
ya mi corazón estaba marcado, estaba lleno de raíces de amargura. Entonces, ya yo estoy resentido con la iglesia y digo, este hombre es lo que está loco, es lo que yo estoy pensando. Y yo no sabía los planes de Dios, pero él sí vio más allá. Y siempre iba, nunca me enamoró. Es decir, que ven para la iglesia. Digo que no. A veces me invitaba, mira, hay una actividad, pero si tú puedes. Yo estoy orando. Siempre uso la oración como una herramienta. Santo. ¿Entiendes? Dios. Yo estoy orando. Y si tú puedes, te desbanque. Yo que a veces yo quería ir, pero el diablo siempre, tú sabes. El caso fue que yo envuelto en eso, ya te estoy hablando de una persona. Me acuerdo yo que hubieron personas que Dios la usó en Estados Unidos, en Alemania. Hubo una muchacha que se hizo un sueño conmigo. Y cuando se hizo un sueño conmigo, se lo contó a su pastor. Y el pastor de la iglesia puso la iglesia entera a orar por mí en Alemania. Dios mío. Oye, sin conocerme, sintió el toque de Dios. Wow. Pero yo estoy pasando por una situación, hermano, donde el diablo en mi casa un feminicidio iba a haber, porque Satanás me ministraba con las situaciones que estaban pasando con mi esposa. Mátala. ¿Entiendes? Yo una vez estuve ya a punto de quitarme la vida, 2 veces en ese proceso. ¿Qué pasó? Que cuando yo voy donde un amigo, que también es cristiano, se llama Juan, siempre yo iba donde él a comprar droga. Menciono su nombre porque Dios lo convirtió a acecha esto. Wow, santo. Él era donde yo iba a comprar la droga, porque yo, tú sabes también, a pesar de que estaba en ese mundo, tenía temor de que la gente como que me viera a mí como en ese mundo, y yo era muy discreto en lo que hacía. Y yo iba donde él a comprar, iba a su casa y siempre él era que me proveía. Y en una de esas, escuchen este testimonio, en una de esas que yo voy a comprar donde él me dice, mi mamá se quiere mudar, tú no sabes dónde hay una casa por ahí de aquí. Le digo, por el lado de mi casa hay una casa vacía, pero es una casa grande. Dice, eso es lo que ella quiere, una casa grande. Yo digo, bueno, como ellos son personas pudientes, yo dije, bueno, es una casa grandota, que paga como 15,000 pesos de 2 niveles. Vamos a ver si a ellos les gusta. Cuando yo voy con él, me dice él, pues llévame para ver, es al lado mío que está la casa. Cuando yo voy al lado de él, que lo llevo, al lado de mi casa, ahí mismo está la abogada que vive al frente. Viene él y me dice, pero esta casa está perfecta, vamos a alquilarla para mi mamá. Y habla con la señora y quedan en acuerdo y me mudan a la señora ahí al lado. ¿Qué pasa? Que él me dice, cuídame mi mamá, porque mi mamá es una señora cristiana, que si yo qué, tú sabes, y también controla la música. Yo ponía un reggaetón el día entero, tenía una bocina, ya tú sabes, que ahora son del reino de predicar. Y tenía mi bocina y mi música, tú sabes, y nos levantábamos después por la mañana, si no era mi esposa, era yo, con la música y la cosa, y una vecina que tengo al frente. ¿Qué pasa, varón? Que en medio de ese proceso, la sierva que está ahí se mete en una profundidad de oración por nosotros, al lado. Y Dios comienza a tratar con ella. Wow. Pero no solamente eso. El hijo de ella, que era el que yo le compraba la droga, Dios trata con él también. Y él se convierte primero que yo. Dios mío. Ya yo no tengo el proveedor. Dios mío. Porque Dios primero me lo convierte a él. Muy fuerte. Pero después, el segundo también, después me cambié de lugar y comencé a comprar en otro sitio. Entonces el otro que también que yo le compraba, también en estos días soltó el punto de droga. No se ha convertido, pero Dios trató con él. Ese me salvó la vida en el punto de droga. Dios mío. ¿Entiendes? Después, que un día se tiró la policía y él se embrujó con los policías para que yo me pueda escapar. Oye, wow. Ahí fue donde yo dije, ya yo tengo que salir de este mundo. Y cuando me acuerdo yo que andaba yo, la doña orando, la gente intercediendo, el pastor orando, habían mi cuñada, mi cuñado, un montón de personas orando por nosotros. Alemania, me tenía entonces yo, cada vez que gente me veía, estamos orando por ti, estamos orando por ti. Yo decía, Dios mío, pero ¿y qué lo que eres esta? Todo el mundo orando por mí, pero yo estoy muy quitado de todo. Varón, lo menos que yo tenía a Dios muy lejos en ese proceso. Un día salgo a hacer un pagaré y cuando salgo a hacer un pagaré, que tengo un atraso de un préstamo que tengo, recibo un dinero y lo primero que hago es, salgo en una depresión de mi casa, en una discusión con mi esposa, y cuando salgo, lo primero que hago es que cojo para el punto de droga, compro un romo y me pongo a beber, me toco y salgo a hacer mi pago y a hacer mi diligencia. Yo tengo una jipeta, ando en mi jipeta con mi romo bebiendo, una pelada caliente, 2 aretes. Paso por un lugar y cuando voy a pagar no hay parqueo donde yo voy a pagar. Doblo en una esquina y hay unos cristianos
en una carpa vendiendo para un profundo. Esos cristianos que están vendiendo, hay una que me llama, cuando yo salgo de la jipeta, parqueo la guagua, le digo, voy a parquearme aquí porque no hay parqueo allí, vengo de una vez. Me dice la sierva, ministro, cómpreme este poloché. Y yo me quedo mirando, le digo, ven acá, pues esta mujer está total, pues esta mujer no me conoce. ¿De dónde ya le sale a ella de que llámame siervo o varón? Yo vengo y la miro y me río. Y le digo, está bien, yo vengo ahora. Cuando yo venga te lo voy a comprar si me queda algo. Déjame yo ir a resolver un lío. Cuando yo me quedé pensando allá, adentro de la cooperativa, en lo que ella me está diciendo, pues yo ando drogado y bebido. Pero me quedé pensando en esa palabra, que ella me llamó siervo, ministro. Y la mujer no me conoce. Cuando yo estoy ahí, adentro de la cooperativa, que estoy ahí, que resuelvo todo, me quedo pensando, eso me dio. Sí, pero yo dije, pero la mujer tiene una gracia, déjame yo comprarle para ayudarla. Cuando voy, le digo, sierva, yo por su gracia que usted tiene, yo le voy a comprar. Pero me la acerco y le digo, pero yo no soy cristiano. Cuando yo le dije esa palabra, esa mujer se engrifó y se le pararon todos los pelitos. Y me dice que tú no eres qué. Mire, siervo del Altísimo, ¿cómo que usted no es cristiano? Muy fuerte. Oye, usted tiene un llamado de parte de Dios y empezó a profetizarme. Oye, ahí empecé yo a llorar, el Espíritu Santo comenzó a quebrantarme. Vino la pastora de esa iglesia, vinieron unos miembros, iban pasando 3 evangélicos y se unieron y se armó un culto ahí. Ay, Dios mío. Varón, Dios me agarró en ese culto y me convertí. Ahí de nuevo, hice confesión de fe en la calle. El Espíritu Santo me agarró con la sierva orando, el otro orando, todo el mundo orando. Todo el mundo en oración. Todo el mundo me agarró Dios. ¿Qué pasa? Que yo, para no darle el testimonio, para no hablarle, decirle a mi esposa que yo me convertí, ni decirle a nadie, me quedé callado. Y llegué a mi casa y guardé el secreto, porque yo en mi mente lo que decía, yo cristiano y esta mujer no, esta mujer en calle, bebiendo y andando, me va a hacer la de Caín. Eso era lo que yo pensaba. Wow. Y yo dije, bueno, yo lo que voy a hacer es que me voy a quedar tranquilo. Pero ya pasando los días, me estaba sintiendo incómodo, porque yo decía, ¿cómo yo me voy a congregar? ¿Cómo yo voy a hacer la cosa de Dios? A veces quería orar, hincarme a orar en la casa, pero no podía. Y yo recuerdo que un día salimos a lavar la pasola, Punta Luá. Me dice ella, vamos a comprar una cerveza. Yo compro la cerveza, pero ya yo no quiero beber porque ya yo estoy cristiano, pero ella no lo sabe. Wow. Cuando yo tengo el vaso en la mano, digo, esa cerveza sabe rara, nada más le topo y la dejo ahí. Pasaron hasta una gente evangelizando por ahí. El caso fue que esa misma noche, ya yo estoy inquieto, incómodo. Wow. Esa misma noche habíamos tenido una discusión día antes. Una discusión que ella se fue a tapar de la mamá. Terrible. Y ese día yo entré en una depresión fuertísima. Después de ahí, varón, esa misma noche, yo estoy ahí en mi casa acostado y el Espíritu Santo se mete en mi casa y me dice, ministra a tu esposa. Y digo yo no le voy a poner la mano a esa mujer, yo no voy a ministrar a nadie, ya yo estoy cansado de orar, son 8 años, 10 años, 15 años, 10 años orando y ministrando, ya esto, yo sálvame a mí. Y yo estoy ahí, mi hermano, mire, ay, y Dios cuando estoy ahí, hasta de espalda, le di la espalda. Cuando esta mujer me abrazó, el Espíritu Santo la agarró, oye, y la levantó y la quebrantó y empezó a liberarla. Wow. Solo, yo no le puse la mano. Él te dijo como, ya tú no lo quieres hacer, pues lo voy a hacer yo. Lo voy a hacer yo. Ay. Y hasta la fecha, varón. La esposa mía está prendida en Dios. Dios hizo una liberación terrible. Me siento orgulloso de lo que Dios ha hecho en ella. Wow. Porque el que la conoce sabe, hermano, y ve el testimonio, sabe, ella tiene un testimonio terrible, hermano. Sí, quizás hay muchas personas que pensaron que ella nunca se iba a levantar, porque fue una persona que era muy atacada por la maîtresa. Wow. Y habían personas que cuestionaban aún nuestro matrimonio, la unión de nosotros. Nosotros tuvimos guerra para todo. Wow. Para todo tuvimos guerra. Dios. Es decir, que el diablo siempre quiso separarnos aún dentro de la misma iglesia, dentro de los mismos cristianos. Incluso hubo hasta una persona, hermano, que se metió entre el medio. Y esa misma persona que se metió entre el medio, Dios le reveló a esa misma persona. Dios le afuereaba los pretendientes a ella y le afuereaba a la mujer y a mí. Ay, Dios es decir, que Dios como quiera nunca permitió que nosotros ni nos separáramos, y a pesar de toda la guerra y de toda la batalla, sí, de que nos desuniéramos.
Wow. Siempre Dios llegaba. Hubo un propósito. Siempre Dios llegaba en los momentos que ya el diablo como que se iba a entronar. Dios llegaba. Después de eso ya yo le confesé y le dije, no, yo también soy cristiano, pero tuvo otra recaída, porque hubieron cosas que empezaron a salir a la luz y hubieron cosas fuertes que empezaron a ministrarme. El diablo me hizo una guerra fuerte. Yo veía a los demonios de una manera sobrenatural. Tuve unos meses de recaída de nuevo. En una ocasión, para entrar el testimonio de lo que Dios hizo, en una ocasión ya aquí fue donde las cosas se empezaron a poner más fuertes, porque ella entonces estaba yendo a la iglesia, pero estábamos teniendo batalla como quiera, wow, aún después de que estábamos dentro. Entonces fuimos a una congregación donde realmente sí hubieron personas que nos acogieron y nos apoyaron y nos aceptaron, pero también no hubo como un buen manejo. Amén. Y Dios terminó sacándonos también de ese lugar. Ahí ese otro testimonio, otra historia. Dios lo bendigo y lo guardo, y Dios lo cubre y lo guarda. Amén. Cada quien tendrá que darle cuenta a Dios por lo que hace y por lo que no hace. Y gracias a Dios que por lo menos Dios sí puso personas ahí, que estuvieron ahí para apoyarnos en los momentos más difíciles, porque a veces por más fuerte que tú seas, tú necesitas un líder, tú necesitas pastor, tú necesitas una gente que te sostenga, y por eso Dios puso ese pastor. Por eso testifiqué ahorita del pastor que nos daba seguimiento siempre y no hablaba, porque después que pasó esta recaída de nuevo, entonces fue la persona que Dios usó para darnos el recibimiento apoyo, y el soporte para que nosotros podamos estar en pie de nuevo. Entonces, en medio de esa batalla, recuerdo que yo tenía un lugar en la playa donde yo iba a botar el estrés, pero ese día, hermano, yo estuve a punto de suicidarme. Wow. Y cuando ya yo estaba en el borde del suicidio, que me iba a tirar para el mar, yo vi una sombra negra que me cubrió. Y cuando yo vi esa sombra negra que me cubrió, yo dije, ya yo no aguanto más, porque ya yo tuve una liberación, tuve todo esto. Pero todavía tengo gente que están orando. Tengo un cuñado y una cuñada, hermano, que no me soltaban. Y hablaron con unos pastores, que son dos pastores de monte, de oración de monte, el pastor Reinaldo. Dios lo bendiga ahí, que va a ver el video. Y ese pastor, hermano, no lo conocíamos, pero ya yo lo había visto en revelación. ¿Entiendes? Ya yo lo había visto. Yo no lo conocía, ni sabía quién era, pero ya Dios me lo había mostrado desde antes, su cara. Wow. Y yo, en medio de ese proceso, recuerdo que cuando yo me iba a tirar, que veía esa voz que me decía, tú no sirves para nada, ya tú no vas para ninguna parte. Sentí la voz de Dios que me dijo, vete y coge para la iglesia. Yo tenía un frasco de veneno que lo compré temprano. Compré bebida, no lo había echado la bebida, pero el plan mío era beberme la bebida, el veneno, y tirarme para el mar, morirme de una forma u otra. Oye, como el diablo me tenía. Por eso, hermano, lo estoy diciendo, que aquí nadie es fuerte. Aquí fuerte es Dios. Y yo le doy gracias a Dios que me pasó por ese proceso, porque me dio una enseñanza sobrenatural. Aquí hay mucha tela que cortar. Lo que pasa es que este es un testimonio demasiado amplio. Sí. Cuando yo cogí para la iglesia, ese día, hermano, que salí huyendo para la iglesia, cogí huyendo para allá, recuerdo yo que amanecí despierto en la iglesia. Y los demonios me persiguieron, que hasta el mural de la iglesia lo tumbaron, varón, esa noche, a las 3 de la mañana. Y fue una persecución fuerte. Yo he tenido ataques fuertes, el diablo yo lo he visto de ahí. Y en medio de ese proceso, mi cuerpo se fue desgastando, las drogas, el alcohol, la mala noche, la depresión, empecé a enfermarme. Y yo empecé a sufrir del azúcar, empecé a sufrir del corazón. Y ya yo sabía que no era físico, que era espiritual. Escúcheme bien, hay cosas que son espirituales, que hasta que usted no venga a los pies de Jesús y entre en la presencia de Dios, no se van a ir. Yo comencé a sufrir de la presión, un hombre joven que nunca sufrió de nada, y de la presión y del azúcar y de todo eso. Y cuando iba al médico, que tiene la presión baja, que tiene, que los médicos me decían, cógelo suave, pero era una depresión grandísima que estaba pasando en mi casa, que no me dejaba comer. Y solamente la droga, bebida, droga, mala noche. Cuando me endrogaba no dormía. Hay una vida terrible, hermano. Y en medio de eso tenía que lidiar con el compromiso familiar, con todas las cosas encima. Tenía una carga muy grande. ¿Qué pasa? Que cuando ya que ahí fue donde ya Dios hizo lo que terminó de hacer, fue cuando cojo para el hospital un día, pero ya ese día
fue después que te dije del testimonio del muchacho del punto de droga, que me salvó la vida en el punto de droga. Okay. Yo me fui para un punto de droga 2 días antes, y cuando estoy allí en el punto, que él me llama y me dice, pasa por aquí que te tengo un regalito. Oye, ya yo estoy por quitarme. Y hasta el diablo pone que te la regalen. El muchacho se hizo amigo mío, el que atendía el punto, y me llamaba y hablábamos, y creamos una conexión, él y yo. Y él me decía a mí mismo, el del punto, me decía a mí, usted no es de este ambiente, usted no es de aquí. Cuando usted necesite algo, no venga aquí, llámeme que yo se lo mando donde usted esté. Oye, para que usted no se exponga, porque es que usted tiene como algo, como que no pertenece a este mundo, que no pertenece aquí. Si la policía se tira, nosotros estamos impuestos a caer presos, pagamos dinero, para los que creen que no. Esa gente paga su cuarto, dejen de estar pensando que no. Nosotros pagamos dinero, tienen que soltarnos, tienen que otra vez, pero usted no es de este sistema. Usted es una persona de que se le ve, que tiene su casa, su familia. Todavía el mismo diablo usaba Dios usaba a la misma gente en conversa para predicarme a mí. Y yo ese día, cuando se tiró la policía, hermano, él se emburujó con uno que me iba a agarrar. Y yo pude correr y irme. Cuando estoy ahí en una azotea, hermano, caí en un zinc, no sé ni cómo. No hay cosa que gabe más y que corra más rápido que un hombre asustado. Y Dios me libró de esa. Yo recuerdo que cuando estaba allá le dije, Señor, ya, si tú me libras de esta, porque estoy rodeado de policía, por todos lados, me tienen rodeado, que no tengo escapatoria. No hay forma. Y estoy encima de la azotea de una casa y le digo, Señor, si tú me libras de esta, ya yo voy para tu camino. Ya me quité de esto, varón. Y cuando salí de ahí, ya que pasan rato, que veo que oigo silencio, empiezan los tigres a vocear, frío, frío, frío. Dije, Señor, gracias. Cuando me apié de ahí, que arranqué y me fui. Oye, cuando me fui, estoy testificando esto, son cosas que lo van a saber primicia mucha gente que no lo sabe, porque lo sabe nada más mi esposa y alguna persona. Cuando estoy ahí, hermano, que vuelvo de nuevo para mi casa, entonces, porque ya también tengo un desánime por lo que está pasando de nuevo en la iglesia, que eran las mismas situaciones que estaban pasando cuando nos descarriamos la primera vez. Era como un ciclo. Era como un ciclo, pero era un ciclo que Dios tenía que romper en nosotros. Amén. Porque hay cosas, hermano, escúcheme bien esto. A veces a usted se le levanta a alguien y usted acusa al que se le levanta. A veces Dios permite los levantamientos. Es para procesarte a ti, para darte madurez a ti, para darte crecimiento a ti, para que tú aprendas a amar a tu enemigo, para que tú aprendas a amar a los que te aborrecen. Hermano, no se divida de su hermano, ni no lo odie porque se le levanta. No mira al hermano, mire lo que está detrás de él. Por eso yo no quiero testificar mucho, porque no quiero dañar el testimonio y la integridad de alguien que quizá hoy en día está arrepentido de lo que hizo. Por eso uno no puede estar testificando, no, que tal pastor me hizo tal cosa, que tal. No, usted tiene que cuidarse. Porque fácilmente cuando usted lo está testificando, ya esa persona se arrepintió. Muy fuerte. Y usted está dañando a alguien, hablando algo de alguien que quizá no sabe. Y nosotros como siervos de Dios, yo tengo que cuidarlo a ellos también. A todo el que se dejó usar del diablo. Entonces, en esa temporada ya, ¿en qué momento ya tú entiendes que el Señor te toca y definitivamente tú dices, estoy adentro y ya no voy para afuera? Cuando yo voy para el hospital, que ya estoy, mi cuerpo físico, ya tengo secuela y de todo, y hago una cita para mi hermana también es licenciada en enfermería en un hospital, hago una cita para ir a verme con un doctor. Recuerdo que, digo, ya me decidí, tengo que ir al médico, tengo que atenderme. Mi esposa también está sufriendo con esa situación, mis hijos también están sufriendo con la situación. Estamos de nuevo en el camino, pero yo estoy en esa debilidad de nuevo. Entonces ya estamos en un 911 otra vez. ¿Qué pasa? Que cuando tengo esa gente orando y esos pastores que están orando, el varón es una gente que no se mueve al menos que Dios no lo hable. Y él mismo me testifica, me decía, yo no me muevo hasta que Dios no me mueva. Pero ¿qué pasa? Que ese día que yo cojo para el hospital en la mañana, él está en el monte orando. Y cuando él está en el monte orando, Dios le habla de mí en el monte. Le habla de mí, de mi esposa. Cuando él está en el monte orando, no nos conocemos. Él tiene el número de mi cuñada y mi cuñado, hermana de mi esposa. Él llama al cuñado mío, que está libre ese día, y le dice que tiene que venir a orar para mi casa. Cuando él me llama a mí, yo digo, yo voy para el hospital. Y él viene y le dice, no, él va para el hospital. Él le dice allá en el monte, si él es de Dios, y si hay un plan con él
Él va a salir del hospital y va a coger para su casa porque yo tengo que orar por esa familia ahora porque esto es un 911. Y yo no tenía planes de salir del monte. Wow. Y Dios me está ministrando que yo tengo que ir a orar para esa casa. Hoy. Varón, cuando estoy yo allá, desde que yo llego, me encuentro con el doctor en el pasillo. No tuve que entrar al consultorio. Cuando me topo con él en el pasillo, el varón viene y me llama y me dice lo que el varón le dice en el monte. Wow. Me manda la nota, incluso, que él le manda. Me dice, si él es de Dios, él va a coger para su casa. Cuando él me manda eso, eso como que activó mi espíritu. Y el médico lo que me dice, ¿qué es lo que tú tienes? Yo le explico esto. Y me dice él, mira, lo que tú vas a hacer, bébete esto y compra esto. Ahí yo pude entender, yo dije, esto es un asunto espiritual. Yo voy a comprar lo que el doctor me está diciendo y mis medicamentos, pero me voy a embalar para mi casa. Cuando me embalo para mi casa, le digo al varón en el camino, dígale al varón que yo voy para mi casa, que yo voy para allá, que nos juntamos allá. Y cogí para la casa, y cuando cojo para la casa, que estoy ahí sentado, el espíritu, la presencia de Dios llega ese día, y ya eso fue un antes y un después. Cuando ese varón entró, automáticamente entró desde que yo le vi la cara. Me acuerdo que lo vi en revelación. Ahí pude entender que Dios tenía un plan específicamente para ese día. Y desde ese día Dios nos restauró. Dios restauró el matrimonio. Wow. Dios nos dio una palabra de levantamiento. Y hasta la fecha, hermano, tenemos 8 meses. Pero 8 meses que Dios comenzó a usarnos de una vez. Dios preparó una agenda terrible. Dios nos entregó una cueva de oración que estamos preparando, un lugar de oración para todo Boca Chica también, y Dios ha puesto eso en nuestras manos. Dios nos ha entregado cosas. Hemos estado haciendo un sinnúmero de cosas para Dios y ahí estábamos orando, ayunando, Dios restauró mi esposa, restauró mi matrimonio, restauró mi ministerio, hizo cosas sobrenaturales y ha estado abriendo puertas. Wow, amén. Amén. Incluso esto mismo que está pasando hoy es parte de las profecías y de las cosas que Dios nos había dicho que iban a pasar. Por eso yo estoy tranquilo, porque yo sé que Dios tiene un plan. Mira, yo quiero decirle a la audiencia este mensaje y quiero hablarle a los que nos están escuchando. Escúcheme bien. Amén. Hay varias enseñanzas y hay varios puntos que yo quiero tocar. Un punto que yo quiero tocar es que Dios va a sacar mucha gente como yo del anonimato. Gente que están en el secreto y que le pagaron un precio a Dios. Gente que han pasado proceso y que la gente no lo conoce. Si tú estás pasando por un proceso difícil, yo quiero que tú sepas que Dios es que abre puertas. Dios, mire hermano, cuando Dios dice, la Biblia dice que Dios es el que cierra y Dios el que abre. Sí. Amén. Y cuando Dios cierra, nadie puede abrir, y cuando Dios abre, nadie puede cerrar. Poderoso. Cuando Dios dice, por ahí es que voy, por ahí es que voy. Yo recuerdo que cuando Dios nos llama y nos restaura, hermano, nosotros estamos sentados en la iglesia donde estamos, no donde estamos ahora, sino donde estábamos primero. Estamos sentados, yendo todos los días, congregándonos y todo. Pero Dios hace una revolución en nosotros. Comienza a meternos nosotros en ayuno, oración, búsqueda, y estamos restaurados, hermano. Y Dios comienza y empiezan a llegarme invitaciones, y yo sentado. Y yo digo, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Va a venir la misma mueca, hermano. Y para no cansar tanto la audiencia con lo mismo, yo recuerdo que cuando Dios me dice a mí, ya, te lancé, ya se empieza a abrir puertas, hermano. No eres tú que busca las puertas. Es Dios que la abre. Es Dios que la abre, es Dios que empieza a llamarte. Por eso es que también aquí hay una enseñanza para los líderes. Aquí hay una enseñanza para usted, cristiano, que está pasando situación, pero hay una enseñanza para los líderes. Aprendan a identificar cuando Dios tiene un plan con una gente. No importa, hermano, si Dios, mire, yo tengo un llamado pastoral. A su tiempo, Dios lo hará. Ahora mismo estamos agotando un ministerio evangelístico, porque el hombre de Dios conoce los tiempos y conoce los niveles donde Dios te lleva. La Biblia dice que cada que él milite conforme a la medida de fe que se le da, usted no puede ni pasarse, pero tampoco puede atrasarse. Amén. Amén. Pero un buen líder, un buen pastor de visión, tiene que saber identificar que ese miembro que está ahí tiene un potencial en Dios y tiene un llamado. Usted tiene que encaminar a esa persona. Usted no puede ser obstáculo ni piedra de tropiezo para el reino de Dios, porque la Biblia dice que Dios dio dones a los hombres.
y Dios llama a un apóstol, a unos profetas, Claro. un evangelista, y los dones y los llamados de Dios tienen que fluir dentro del pueblo de Dios. Cada persona tiene una marca de parte de Dios y es admirable cómo tú reconoces cada etapa de tu vida y te das cuenta que Dios tenía un propósito con cada una de ellas. Hay personas Amén. ahora mismo que están mirando este contenido y quizá no están en el camino y al escuchar tu testimonio tomen una decisión y entiendan que con su propia fuerza no pueden, pero siempre la oración no está de más. Nos gustaría que haga una breve oración por personas de la audiencia que entienden que no tienen la fuerza, pero a través de tu testimonio se van a levantar. Una oración por ellos, que los bendiga y que los ayude. Amén. Vamos a estar orando y principalmente yo quiero orar por los descarriados, hermano. Amén. Vamos a estar orando por los descarriados. Hay muchos descarriados que se han apartado por causa de la guerra dentro de la iglesia, por causa de debilidades. Yo tengo una palabra para ti. Te está hablando una persona que duró 4 años y que el enemigo lo usó de manera sobrenatural en esos 4 años. Entonces, vamos a estar orando, hermano, para que sea Dios levantando esa persona y trayendo lo que han de ser salvo también a Amén. través de este testimonio. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento Gracias, y por Espíritu esta hora. Santo. Padre, te pedimos por cada persona que está ahí en la audiencia, escuchando este mensaje, cada Señor. persona que se van a conectar en las redes a través de esta plataforma y van a poder ver este testimonio, que sea tú tocándolo, que ellos puedan entender que hay un Cristo vivo, un Cristo de poder, que tú libertas, que tú rompes cadenas, que tú eres el Dios, aleluya, que cumple los propósitos para lo cual tú has llamado a cada uno de nosotros. Padre, mira a los descarriados, Señor, que ellos puedan entender que todavía hay esperanza, que si ellos están vivos es porque todavía el plan tuyo en ellos no sea, Dios mío, ha terminado, que ellos puedan entrar, Señor, en lo que tú quieres hacer en su vida y puedan entender que las batallas, las dificultades y la lucha no son para muerte, sino para posicionarlo, para catapultarlo al propósito que tú has marcado para ellos. Dale la sabiduría para que ellos puedan entender, Dios mío, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que tú tienes plan y que si tú permites las cosas es con un propósito. Ábrele los ojos, Señor, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Aleluya. Amén. Poderoso lo que Dios ha hecho. Bendecimos la vida de la audiencia. Si usted ha logrado alojar este contenido en su espíritu, gracias por ser parte del propósito de Dios en Excelencia Cristiana. Recuerde suscribirse primeramente en el cielo. Si no es cristiano, acepta a Jesucristo, que es la plataforma más grande del mundo, Jesús. Y luego se suscribe a Excelencia Cristiana, que es tu plataforma que Dios te dejó para que sea bendecido. Comparte esto con alguien que tú entiendas que esté pasando por un momento que necesita una palabra. Dios te bendiga y Dios te guarde.